Yo quiero invitarles en esta mañana a abrir vuestras Biblias en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el verso número 26 en adelante. Recuerden ustedes que por 4 domingos consecutivos estuvimos hablando acerca de Jesús en su divinidad y en su humanidad. Y de una de las cosas que estuvimos destacando en el mensaje de esta serie es que la identidad de Jesús fue una identidad humana y una identidad espiritual. De la misma manera vamos a continuar hablando acerca de esta temática porque es muy importante que podamos hablar acerca de este tema, porque es justamente la crisis más grande que esta humanidad está pasando. Y el título del mensaje en esta mañana vamos a titularle claramente Crisis de identidad en la sociedad actual. Para ello vamos a comenzar leyendo lo que nos dice las Sagradas Escrituras en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso número 26 en adelante. Y dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Cuando estamos hablando de la identidad, estamos hablando algo que el Señor nos enseña, y vuelvo a enfatizar, y que hemos visto muy de cerca, en forma particular, en la persona, ministerio y manifestación de Jesucristo. Uno de los más grandes problemas por la cual la sociedad de nuestros días está pasando es que se enfrenta como jamás en la historia del mundo a una crisis de identidad. Los mismos seres humanos, hombres, mujeres de toda edad, no pueden percibir la verdadera identidad. Y la identidad que describen y que percibe el mundo de nuestros días es muy distante y contrario a lo que establece la Sagrada Escritura, la Biblia, o lo que Dios nos enseña y ha demarcado a través de su palabra. Intencionalmente el hombre se ha propuesto a ir contrario al propósito de Dios. Y en este momento lo que podemos observar en nuestro derredor, donde quiera nos movamos, es una fuerza imperativa de confusión y el desconocimiento en torno a lo que es la identidad desde una perspectiva escritural bíblica, conforme Dios nos ha designado a cada uno como seres humanos. Una de las cosas interesantes de todo esto es que cuando el enemigo de Dios y de nuestras almas y de nuestra vida logra despojar al hombre o a la mujer de su verdadera identidad, el enemigo logra tomar control de esa persona. Una persona que no sabe quién es y una persona que no entienda quién es en Cristo es realmente una persona afectada en sus emociones, sentimientos, y es llevado a un estado de debilidad y desbalance espiritual. Y eso permite que la fuerza de las tinieblas tomen cierta imperancia y logren ciertos objetivos, porque el ser humano, cuando no está seguro quién es y cómo moverse en el Señor, es progresivamente débil y llevado a un estado de inestabilidad espiritual.
todo eso tiene que ver con lo que yo crea o deje de creer, con la identidad misma que Dios ha marcado en mi vida. Alguien que no sepa quién es, que no esté realmente seguro de lo que Dios ha diseñado con un propósito divino sobre cada una de nuestras vidas, será fácilmente manipulado. Es una persona que puede aún cambiar su estilo de vida y aún puede también cambiar sus interacciones con las demás personas por ciertas cosas o por ciertas inclinaciones. Ahora, mira lo que nos dice el libro del Evangelio de Marcos, y eso lo hemos repetido mientras predicamos el mensaje de Jesús en su humanidad y en su divinidad. Y en Marcos capítulo 13, versos 11 y 12 dice: y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él, o sea, al ver a Jesús en su ministerio humanizado. Dice, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no lo descubriese. ¿Se recuerdan que hemos tocado este punto en forma muy específica? O sea, lo que nos muestra ese texto bíblico en forma muy clara en lo que refiere a que los demonios se postraban delante de la presencia de Jesús. Los demás seres humanos, inclusive los religiosos de aquella época, miraban a Jesús de una forma humana. No podían ver más allá de lo que representaba y significaba su identidad espiritual. Mas en el mundo espiritual, cuando los demonios, a través de personas que posesionaban, que ataban y cautivaban, Jesús se acercaba, nos dice las Escrituras que los demonios se postraban ante Jesús y le adoraban, o daban voces, mejor dicho, diciendo: tú eres el Hijo de Dios. O sea, lo que debemos de entender en esta mañana, iglesia amada, es que está claro en la Biblia, está claro en la enseñanza de la revelación de Dios, que hay una identidad humana y hay una identidad espiritual. Sin embargo, al no entender que como humanos tenemos una identidad por nuestra genética, por nuestras generaciones, por nuestro ADN y todo lo que compone la estructura del ser humano, también es entendible que tenemos una identidad espiritual. Y con respecto al texto que estamos mencionando y que acabamos de leer de Marcos, hay un punto importante que te queremos realmente desarrollar en este mensaje. Los demonios, diga conmigo, los demonios sabían quién era Jesús. ¿Por qué sabían quién era Jesús? Porque el Señor tenía, repito y enfatizo, tenían una identidad no solo física, sino también una identidad espiritual. Y es muy importante en medio del fragor, de la presión y de las dificultades de la vida, en medio de la desesperación de los humanos y en medio de las perversas actitudes de la gente que rodea a este mundo y que habita en este mundo, es necesario de una forma tangible y clara que nosotros tengamos claro nuestra identidad. No solamente nuestra identidad de quién somos y cómo Dios nos ha creado y formado físicamente, sino que es muy importante, iglesia amada, que sepamos quiénes somos en Dios. Es muy importante saber quiénes somos en Dios, pero también saber qué posición realmente tenemos en la presencia del Señor para reconocer lo que estamos hablando, mi identidad física, pero también en Cristo por una nueva regeneración, transformación, justificación, santificación. Hemos sido también adoptados, levantados para tener una identidad espiritual. Esa identidad espiritual debemos de entender uno de los puntos esenciales. Es lo que nos permite que alguien se reconozca a sí mismo, y es lo que define y lo que nos define no solamente como seres humanos, sino el tener claro nuestra identidad espiritual nos define como verdaderos hijos o hijas de Dios. Si no tenemos claro nuestra identidad espiritual, no tendremos nunca la certeza, la convicción,
y la revelación de parte de Dios para entender que nosotros no somos cualquier cosa, lo éramos piltrafas humanas arrastrados por el pecado, pero la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario ha hecho la gran diferencia, nos ha cambiado, nos ha transformado y tenemos esa identidad espiritual. Si tenemos conciencia y tenemos convicción realmente de nuestra identidad, porque es necesario que se tenga memoria y que recordemos lo que éramos y lo que hoy somos. Porque si no tenemos claro nuestra identidad, sería imposible para cada uno de nosotros mantener una imagen correcta a sí mismo y dar público testimonio que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que pertenecemos a aquel que en la cruz nos redimió y nos libró de la iniquidad, el pecado y la rebelión. Es importante que mientras estamos hablando de esto, tu identidad no puede cambiar porque tu genética no puede ser alterada. La gran preocupación en estos tiempos actuales, la gran desavenencia que existe en la vida de tantas personas, la grande crisis que existe en la mente de personas diferentes, toda edad, porque ya no hay distinción entre el niño, el joven, el anciano o el adulto. Prácticamente pareciera que todos quieren ser conllevados a una misma o a un mismo deterioro en su identidad. Pero es necesario entender que nuestra identidad no puede cambiar porque tu genética no puede ser alterada. Dios nos hizo como somos, nos creó como somos. Tenemos estatura, composición física como a Dios le agradó. Y es importante entender entonces que esa genética, ese ADN que Dios ha colocado en ti es particularmente tuyo, porque Dios es un Dios original. Él no hace copia de nadie, Él te ha hecho original. Eres diferente al resto de los 7.600 millones de personas que hay en el mundo. No hay un solo individuo que sea igual a otro. Por eso tenemos personalmente un ADN particular y una información genética que, conforme las escrituras en el Salmo dicho y proclamado por David, dijo que en tu libro están escrito toda la información acerca de mí. Y eso es lo que Dios hizo cuando nos formó y nos creó desde el primer hombre que Él le plació crear en la tierra. Algunas personas dicen que el problema de la inclinación sexual hacia personas del mismo sexo es a causa de un gen que ha sido alterado. Ni bíblicamente ni científicamente está comprobado que eso sea cierto. La propia ciencia médica, con todos sus adelantos, descubrimientos y grandes tecnologías, realmente no puede aseverar correctamente esto. Pero científicamente también se sabe que aún no existe una mente humana capaz de entender a perfección lo que es el genoma humano, que es toda la información de la composición física del ser del hombre o de la mujer. Que pueda decir que el ser humano tiene una alteración de un gen que lo incline a ciertos estados de inmoralidad, de perversión y degradación, tales afirmaciones no existen. Este tema realmente médica, científica y sobre toda manera bíblicamente está descartado. Hoy en día la identidad del ser humano puede ser influenciada por el medio ambiente que nos rodea. Puede ser influenciada por lo que se oye, por lo que se escucha, por lo que se ve. Y el ser humano tiende a seguir las masas, a hacer lo que los demás hacen. No porque sean conscientes de que eso sea correcto o incorrecto, sino porque se dejan guiar por el factor del impulso de masas. Por ejemplo, si todas las personas opinan que algo es bueno y se pone de moda eso que según dice el hombre o las multitudes algo bueno, entonces eso se genera en las personas sutilmente el ser aceptado, aunque sea incorrecto, y hacen de ese estilo de vida un estilo de modelo que van implementándose progresivamente sobre la sociedad actual. Y esto
empieza diciendo que es bueno porque la Biblia es muy clara, muy determinante. Dios mismo dijo que llegará el momento cuando la multitud, cuando la gente, cuando el ser humano sin Dios y sin esperanza dirá a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estamos viviendo esa misma condición bíblica. Lo que es bueno es descartado y es malo. Lo que es malo es aceptado y es reconocido como bueno. Lo que es verdad es descartado y es aceptado la mentira como verdad relativa. Es decir, lo que queremos entender bíblica y escrituralmente es que hoy en día estamos viviendo una batalla espiritual, luz contra tinieblas, o tinieblas contra luz. Es decir, se va creando ciertas ideas de que si una gran mayoría está de acuerdo con un tema y aún las leyes avalan esa creencia o ese estilo de pensamiento, entonces eso se forma una idea colectiva, una idea en donde todo el común denominador de las masas están de acuerdo, y entonces esa decisión, según la mente distorsionada del concepto humano, se toma como una decisión correcta. Y además de todo eso, aunque la Biblia compara los días, y Jesús lo profetizó, los días de Noé o los días de Lot, sin embargo, lo que tenemos que vivir o lo que tenemos que enfrentar en esta generación actual es que hoy en día el pecado se está legalizando, y eso da un peso de más preocupación en aquellos que hemos creído y aquellos que estamos conscientes de cuál es nuestra verdadera identidad de Cristo, en Cristo, tanto humana como espiritual. Es que hoy en día el pecado se está legalizando, lo incorrecto se legaliza, lo que es contrario al propósito de Dios se legaliza y se ve como algo correcto. Se toman, dice, decisiones correctas. Ahora, bíblicamente la Biblia nos enseña que Dios creó al ser humano con una identidad claramente perfecta. No hay distorsión en la forma como Dios forma, crea y hace las cosas. Dios nunca deja al ser humano en un estado de incertidumbre o un estado de claudicación en su propia mente. Dios siempre obra en forma correcta y perfecta. Él no se equivoca. Cuando Dios pone sus manos, Él hace correcto todas las cosas. Cuando Dios interviene donde hay desorden y caos, Dios coloca el orden, la paz y la convivencia que Dios ha establecido y que emana de su presencia. Por eso que Dios Padre creó al ser humano, tanto hombre como mujer, con una identidad claramente perfecta. Sin embargo, la gran pregunta que quiero formular mientras estamos hablando esta palabra y este mensaje: ¿cómo logró el enemigo que el hombre cambiara la forma de percibirse a sí mismo? ¿Cómo logra incautar en la mente del ser humano las propias fuerzas opositoras de las tinieblas, lograr de que el hombre cambiara la forma de percibirse a sí mismo? El enemigo sabe que si la persona se le cambia la forma de pensar, lo hemos predicado en esta casa, el enemigo sabe, las huestes de los demonios saben que si al hombre o a la mujer se le cambia la forma de pensar por la influencia maligna y nociva, podrá trastocar su conducta, su estado de moralidad. Y en medio de una sociedad favorable e inclinada a lo que es pervertido, degradante y totalmente corrompido, entonces es más fácil para el hombre ser llevado cuesta abajo. Ahora, es interesante que la Biblia establece de una forma muy reveladora y clara que los tiempos de esta generación actual lo profetizó Jesús, lo habló Pedro en sus epístolas, lo mencionó Pablo repetitivamente y aún les escribió a sus hijos espirituales como Timoteo o demás. Y lo que demarca es que los tiempos de esta generación que tú y yo estamos viviendo y experimentando la forma como se va deslizando, bíblicamente lo llama tiempos más que peligrosos, como nunca jamás haya existido en el planeta Tierra. Aún señala que hay, y hace relativamente poco que hemos escuchado esta palabra también, bíblicamente señala que hay 19 tipos de personalidades. O sea, lo que está hablando Pablo de una forma muy reveladora
es que en el tiempo final y postrero habría 19 tipos de identidades diferentes en el ser humano. Y según la tendencia de la sociedad de estos días actuales, podemos observar que hay aproximadamente de 18 a 19 inclinaciones del ser humano que están a punto de ser legalizadas. Algunas ya se legalizaron y otras están en estudio de ser legalizadas. Pareciera como que está correctamente alineado con lo que la profecía dijo que pasaría en los tiempos proféticos y en los tiempos del fin, tiempos peligrosos. 19 tipos de tendencia, de actitudes, de carácter, de forma de proceder. Eso nos está indicando falsas y más falsas identidades que serán el común denominador en los tiempos últimos, en los tiempos proféticos o bíblicamente en los tiempos del fin. Como es el caso de los amadores de sí mismo, como ser el caso de los que son llevados y conducidos por la avaricia de la vida, o los hombres que son porfiados y perversos en sus estados de inmoralidad y pecado. Yo recuerdo que hace mucho tiempo leí un libro escrito por el segundo científico que era co-descubridor del genoma humano, llamado Francis Collins. Y este hombre era un hombre totalmente ateo, no creía bajo ningún aspecto en Dios, pero cuando él estaba haciendo los estudios de evaluación a través del genoma humano, juntamente con otros científicos también que tenían capacidad para eso, entonces descubrieron en el genoma humano, y cuando él logró descubrir, estudiar a profundidad toda la información genética del ADN y la información del genoma humano, él llegó a esta conclusión. Y la conclusión que él descubrió mientras estudiaba y valoraba la forma como estaba compuesto, constituido y formado el cuerpo del ser humano, llegó él a esta conclusión y dijo: la perfección de la genética, la base, esto nos enseña, y él descubrió en el ser humano está notablemente comprobado la base de unas manos poderosas que creó tan maravilla como es el propio ser humano. Cuando digo humano, estoy hablando hombre o mujer indistintamente, lo cual lo llevó a una convicción plena y lo llevó a entender y a reconocer a Jesucristo y aceptarlo como su Señor y Salvador. Y él tuvo que admitir que el hombre no es el resultado de una casualidad, no es el resultado de una coincidencia, no es el resultado de un evento más que pasa en el olvido, sino él logró decir: el ser humano es el diseño divino de un Dios todopoderoso. El diseño divino de un Dios todopoderoso. Cuando el hombre descubre la forma como está físicamente la composición del hombre, entonces se ha encontrado que la mejor manera de entender que el individuo es la consecuencia no de una ciencia humana, sino de una ciencia creadora y divina por Dios mismo. No del hecho, como tanto se enseña en la evolución, de una explosión cósmica, sino que Dios en algunos aspectos está usando la ciencia. Aquellos hombres que quedan muy pocos, que todavía consideran la existencia de Dios, aunque quedan muy pocos, en afirmar que lo que Dios habló por su palabra acerca de la creación no es una teoría ni una fábula artificiosa, sino que es el hecho real de Dios, porque no hay mejor obra creada perfecta como es la obra de un ser humano conforme lo que Dios ha hecho. Así que tenemos que alabar al Señor por ello. Por eso es que en el hombre está
muy evidentemente claro, y mujer, la identidad de cada persona. Tiene que ver con su historia genética, tiene que ver con su plan y el diseño de Dios. La inmoralidad del ser humano no es plan de Dios. La inmoralidad del ser humano no se hereda simplemente, sino que son las consecuencias, iglesia amada, de un estado de maldición progresivo que se va transfiriendo de generación en generación. Pero no es la voluntad perfecta de Dios. Acabo de leer lo que está hablando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el verso y los textos que hemos mencionado, y estamos hablando acerca de un Dios con diseño extraordinario que fue quien creó y formó todas las cosas. Ahora, la gran pregunta que quiero hacer en este momento es: ¿qué entendemos? ¿Qué es la identidad espiritual? Porque la identidad espiritual, al tú tener una revelación clara de tu verdadera identidad, de lo que eres y representa y significa lo que eres en Cristo, esa identidad espiritual te va a hacer y te va a formar en ti un carácter, un estilo, una manera, un modo de vida para ser fuerte. Te va a hacer fuerte para vencer todo aquello que estás confrontando hoy. Te va a hacer fuerte para todo aquello que tienes que confrontar mañana. No te puedes volver débil. Cuando tú descubres quién tú eres en Cristo, tu identidad espiritual verdadera en el Señor, tú realmente estás firme, inamovible, sabiendo quién eres y a quién pertenece y cómo puedes lograr victoria, no por tu fuerza, sino por medio de aquel en quien has rendido tu vida, que es el Señor de tu existencia. Los espíritus malignos sabían quién eran Jesús, el Hijo de Dios, y el Señor le decía a los espíritus: no le digan a nadie quién soy yo. Es impresionante poder observar cómo los demonios sabían la identidad verdadera de Jesús, y muchos hombres inteligentes, aparentemente, entre paréntesis, mucha gente experta en inteligencia, no saben hoy en día quién es Jesús. Mientras que los escribas y fariseos religiosos, conocedores de todas las particularidades del decálogo y de todo lo que tenía que ver con la ley de la iglesia, de los hebreos, y lo que Dios había determinado, rechazaron a Jesús como el Mesías prometido y no lo reconocieron como tal. Cuando el ser humano tiene problemas, iglesia amada, su identidad espiritual es porque está en conflictos con su identidad física. No hay una armonía. Cuando tu identidad espiritual está en el diseño de Dios y está en armonía, en el balance correcto de Dios y su palabra, entonces tú vas a reflejar en tu exterior, que es tu cuerpo físico, vas a demostrar y vas a evidenciar que hay un orden prefijado por Dios dentro de tu propia vida. Y lo vamos a ver. Porque no va a tener la persona que tenga un conflicto. Vuelvo a repetir: cuando el ser humano tiene problemas en su identidad espiritual, tendrá conflictos con su identidad física. Cuando su estado interior es un desorden, cuando su estado interior es completamente un caos, eso se refleja de una forma tangible en todo su cuerpo, física, exteriormente hablando. El problema de la gente en su mundo exterior es el problema del caos en su mundo interior. Y cuando la persona está en conflictos en su vida, en su identidad espiritual, en conflictos con su identidad física, entonces no va a tener poder para vencer los ataques en su mente que produce la obra del demonio o la obra de los espíritus demoníacos. Porque va a ser confundido, confundiéndose y confundiendo a otros, creyendo que no es lo que realmente es y apeteciendo ser contrariamente a lo que Dios ha designado. Bíblicamente podemos batallar con diferentes espíritus escarnecedores, pero unos espíritus que mayormente la iglesia tiene que enfrentarse en estos días actuales son contra los espíritus de inmoralidad.
que rodean este mundo, que oprimen a millones de seres humanos, de personas, sin importar, repito, la edad, y vuelven a la gente débiles, sin fuerza, convirtiendo la vida física de los seres humanos espiritualmente en cautivos, aunque nunca haya sido la voluntad de Dios que hayan sido cautivos, pero por la necedad de los hombres, por el escoger caminos equivocados y errados, por haber tomado decisiones incorrectas, el hombre va descendiendo cuesta abajo hacia una condición de cautividad donde Satanás y los demonios toman injerencia cada vez mayor. Me preocupa ver muchas veces lo que se está publicando en un estado de esta nación, donde prácticamente la droga y el llamado famoso fentanilo está destruyendo ciudades enteras en esta ciudad. Esto nos habla en esta nación. Esto nos habla de la condición espiritual, de la falta de identidad, de la gente insegura que tenemos y que nos rodea. Iglesia, nosotros tenemos no un mensaje cualquiera, un mensaje que puede llenar el alma vacía, que puede responder a las interrogantes de la mente humana, que puede responder a la condición más degradante del hombre y hacerlo libre, porque si el Hijo del Hombre os libertare, Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. ¿Por qué? Porque según lo que nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de segunda de Pedro, el verso 9, nos dice que no es la voluntad de Dios que ningún hombre o mujer perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alguna vez hemos escuchado de una forma repetida y decir: Dios ama al pecador, pero no ama lo que el pecador hace, que es su propio pecado. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. ¿Ha oído usted hablar esta terminología? Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios no ama al impío y que el que persiste en su pecado morirá, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna. Entonces no nos dejemos confundir ni engañar, porque Dios lo que ha hecho a través de Cristo es que en el arrepentimiento el hombre se arrepiente de sus pecados para tornarse, aleluya, al rostro de Dios, inclinarse a su presencia y adoptar o ser cambiado para tener una identidad completamente como un hijo o una hija de Dios. Lo peor que puede suceder a muchos cristianos, repito, lo peor que puede suceder a muchos cristianos hoy en día es no saber su posición y autoridad en Cristo. Porque cada uno de nosotros somos, aparte de humanos, físicos, también somos seres espirituales que vivimos en un cuerpo de carne, de sangre, de huesos. Y cuando Dios sopló aliento en el ser humano por primera vez, coloca en él el espíritu de vida. O sea, tú tienes el hecho de vivir, de existir, es porque Dios sopló sobre ti. Y tú tienes el hálito de la vida que fue inspirado por Dios. Porque la Biblia nos muestra de una forma convincente que la vida y la muerte están en las manos de Dios. El hombre no tiene derecho, ni tiene supremacía, ni tiene la capacidad para determinar cuándo es el día que parte de esta tierra, porque eso está prefijado. Aunque posiblemente muchos se adelantan por la condición desordenada y pecaminosa en que están viviendo. Ahora, es interesante saber que cuando Dios sopla y cuando Dios imparte en nuestra vida el soplo de su misma vida, entonces lo que se activa en nosotros cuando somos tocados por Dios, cuando en un momento del culto de repente comenzamos a sentir que la presencia de Dios comienza a ministrarnos,
Cuando comenzamos a sentir que el Espíritu Santo comienza a ser derramado y vemos por ahí una persona que llora, y vemos por ahí otro joven que se arrodilla, y vemos por ahí otro que levanta sus manos, y vemos diferentes expresiones de adoración y alabanza, es porque Dios está soplando sobre aquellos que ha legalizado con una identidad espiritual, y esos que tienen la identidad espiritual de una genética y un ADN que se identifica con el Dios de la vida, sienten su presencia, sienten su gloria, sienten su poder ministrado. Y mira lo que dice el Señor. Es interesante, maravilloso, porque la espiritualidad del ser humano no solamente rige en su interior, sino que también rige en su parte exterior, en su cuerpo. Si personas me dicen que son espirituales, sin tan conscientes que son espirituales, pero a través de su cuerpo físicamente están apeteciendo contrario, diferente y distinto, entonces hay un conflicto dentro de ellos mismos, porque tú reflejas lo que se mueve dentro de ti. Pastor, ¿cómo usted demuestra esto en la Biblia? Muy fácil. Jesús, en un momento determinado, en un momento de enseñanza como él solía hacer, Jesús dijo este texto que lo sabemos todo, que lo conocemos todo. Y Jesús dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Cuando lo que sale de la boca de una persona es contaminación, suciedad, inmundicia, palabras obscenas, esto es señal de que la vida espiritual ha sido dañada y alterada en esa persona. Está en conflicto. Lo que Cristo quiere hacer en la vida de cada creyente, desde el más pequeño hasta el más anciano día, lo que el Espíritu Santo quiere revelar en su majestad de gloria y revelación, mostrarnos la magnificencia de Cristo, y quiere hacer en la vida de cada creyente, es restaurar por completo tu identidad espiritual. Cuando tú tienes una verdadera identidad espiritual acorde con lo que el Evangelio y lo que la palabra de Dios determina, tú estás en orden aún en lo que tú expresas por fuera en tu cuerpo. Si crees menos, o si te crees menos que los demás, siempre te estarás escondiendo detrás de otros. No te avergüences. Tú eres en el Señor una nueva criatura, no con relación al pecado, la maldición, la iniquidad y la rebelión, sino con relación a la cruz y al sacrificio. Tú eres una nueva persona. No tengas temor, no te escondas detrás de otras personas. Escóndete detrás de Cristo, sumérgete en su gloria. Hoy hablamos, y como lo hablamos ayer mientras transmitíamos, estamos hablando de un mundo de universos paralelos donde están tratando de llevar a la gente para que la gente pueda interactuar en forma inmersiva. Y la forma inmersiva es que hagan desaparecer su estado de identidad y absorban una identidad digital. Y lo que estamos diciendo en esta hora, tú tienes una verdadera identidad que nunca será cambiada, nunca será, aleluya, robada si permaneces en Cristo. Entonces, tú y yo no tenemos una identidad digital. Lo que tú y yo tenemos es el ADN de Dios, la genética que Dios ha configurado nuestra vida, y somos, aleluya, hombres que estamos conscientes de nuestro estado de espíritu, de alma y de nuestro cuerpo físicamente. Sabemos dónde estamos, sabemos dónde vamos. No caminamos incierto, no caminamos inseguro, no damos paso a la forma demente o demencial como el mundo la da. Sabemos lo que somos, qué es lo que queremos lograr, aleluya, en Dios, por Dios y para su gloria y honra. Sabemos cuál es nuestro destino eterno. Sabemos que este mundo es temporal y pasajero, y que lo que hoy es mañana dejará de existir, y lo que hoy está mañana no estará. Pero aquellos que permanecen en Cristo, ellos tendrán eternidad con Dios, porque tienen una identidad claramente definida en Cristo. Hay una diferencia abismal
totalmente la genética de un hombre y una mujer. No hay ninguna comparación. Hay una diferencia abismal, pero tanto uno como el otro fue creado y fue formado por Dios. Perfecto. ¿Cómo es posible que el ser humano llegue a confundir eso? Recuerda lo que pasó al principio, cuando el hombre se quiso agrupar como una sociedad que no necesitaba de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 11, el verso número 4. Y la Biblia literalmente en el libro de Génesis 11:4, cuando el Dios de gracia, el Dios de poder, creación de todo ser humano, le dio una orden muy importante: esparcidos sobre la tierra, incrementaos, multiplicaos y esparcidos sobre la faz de la tierra. Pero el hombre, en su tenacidad, en su locura y en su demencia de desobediencia y de infidelidad a Dios, dijo: no vamos a hacer lo que Dios dice. Hoy el mundo está diciendo lo mismo. No vamos a hacer lo que Dios está diciendo. Vamos a formar nuestra forma, estilo de vida. Vamos a definir quién es y quién no es. Vamos a definir una nueva identidad en el ser humano. Vamos a tratar de forjar eso por todos los medios. Es lo mismo que dijeron los hombres perversos, degradados, bajo el liderazgo de Nimrod en el Génesis capítulo 11, verso número 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos su nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. El hombre en sus inicios, iglesia, está demostrado que quiso construir una ciudad, y lo hemos predicado en esta casa, una forma de una torre fuerte, como un estado de comunidad. Y decían ellos: para llegar al cielo. Pero llegar al cielo en desobediencia, llegar al cielo en rebeldía, llegar al cielo en obstinación, llegar al cielo en una actitud de iniquidad, de pecaminosidad. O sea, cuando ellos dijeron adorar o llegar al cielo, están hablando de adorar al Dios Baal, que lo reconocían como Señor de sus vidas. No era el propósito ni de Nimrod ni de todas aquellas personas. No era bajo ningún concepto buscar la presencia de Dios, sino encontrar de alguna manera un portal espiritual que los comunicara con otras entidades espirituales, demoníacas, infernales, o por qué no decirlo, con otros principados o potestades del mundo de las tinieblas, y que los llevara a un estado de comunicación con deidades más allá del sol, que ellos estaban dispuestos a adorar. Y con esto quiero decir y mostrar que no solo la identidad física del hombre fue dañada por el pecado de Adán y Eva, sino que lo que fue dañado enormemente fue su identidad espiritual. Porque mientras Dios formó al hombre y la mujer para que fueran adoradores del único Dios, cuando Dios plasmó la idea y el conocimiento a la humanidad, diciendo que había un solo Dios, creador de todas las cosas, ahora en una manera alterada, distorsionada, confundida en su identidad espiritual, lo llevaba a adorar algo que no era Dios, lo llevaba a honrar algo que no pertenecía a Dios. Ya no había la necesidad de adorar a Dios, al Dios único y verdadero. Ahora que había la necesidad de adorar a un falso Dios, que representaba lo que era la confusión, lo que representaba el engaño, lo que representaba el pecado en toda su fuerza y en toda su magnitud. Pregunto en este día, piense por un momento, ¿qué es lo que la sociedad está logrando en este momento? ¿No es acaso desvirtuar el concepto de la moralidad para unirse y adorar a aquellos que no tienen que adorar? Fue trágico cuando hace, si mal no recuerdo, un promedio de 2 años atrás, en Detroit construyeron una imagen a Satanás y colocaron 2 niños sonriendo a su lado. Es decir, este fue un mensaje subliminal que deja claro que su intención es cambiar la mente de esta generación, queriendo demostrar que Él es bueno y ama a los niños, cuando es la fuerza destructora. Porque Jesús dijo:
Satanás no ha venido sino para matar, para robar y para destruir. Pero yo he venido para que en mí tengáis vida y vida en abundancia. Dios el Padre, Dios el Padre te está hablando por el Espíritu Santo a ti, a cada uno de los que estamos en esta casa, en este templo. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros y te promete que si tú estás en conflicto en tu identidad, Él te promete que Él es más que poderoso, todopoderoso, para que tú recuperes la identidad que Satanás ha querido distorsionar de alguna manera. Porque esa identidad de conflicto, distorsionada, opacada, confundida, puede ser recuperada correctamente a través de la fe del Hijo de Dios Jesucristo. No es por las religiones, no es por el humanismo, no es por la filosofía, no son por las buenas obras, no son por las nuevas intenciones, solamente es por medio de Jesucristo. Solamente es por medio de Jesucristo. No solamente que nos da seguridad de quienes somos en Él, que nos da, aleluya, una fuerza en nuestra correcta identidad, sino que nos lleva de nuevo a la casa de nuestro Padre eterno. Por eso dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Aquellos que estén definidos en su identidad de quienes son en mí. Porque les prometo que donde yo voy al Padre, ellos también irán conmigo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Para que todos sean trasladados de un mundo de confusión, de maldad, de inmoralidad y de pecado, que está perdiendo cada vez más y degradándose en su original identidad. Pero todavía hay un pueblo que ama a Dios en el mundo entero. Y estamos entendiendo de una forma clara: Dios desea que permanezca firmes en Él. No dejes que la tormenta de la vida, los sinsabores inciertos, aleluya, del mundo que nos rodea, las diferentes plataformas, las diferentes maneras de comunicación en diferentes aspectos, te pueda afectar a ti, tu identidad, tu revelación y lo que tú eres en Cristo. Volvamos a una comunión mayor con Dios, a la posición original que tenemos que tener como hijos de Dios. Yo alabo y glorifico al Señor en este día. Ponte de pie. Que todavía hay hombres y mujeres que pueden testificar de verdad quiénes son en el Señor. Oh, porque de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra, y de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada uno. El propósito demarcado en el mensaje claro y evidente es que el propósito de Dios era que las naciones buscaran a Dios, buscaran a Dios de verdad. Por eso que necesitamos dar un mensaje muy claro, muy revelador, muy contundente. Porque lo que predicamos en esta casa no es la ideología de alguna forma equivocada o errónea que plantea la humanidad en nuestros días actuales. Es lo que Dios comunica a través del mensaje que se llama el manual de instrucción para la vida del cristiano. Conoce lo que Dios dice y afírmate en lo que Dios determinó, porque creyendo a eso vas a tener estabilidad, firmeza, confianza, madurez, crecimiento, victoria
Y no tendrás en ningún momento la alternativa de dudar que tu destino y mi destino está más allá de este planeta Tierra. Y esa es la verdad innegable, que creemos en Dios y en su presencia. Inclina tu rostro y dile: Señor, en este momento yo creo que tú me estás hablando. Dilo, alza tu voz y confiésalo, porque lo que el Señor te da y nos ha dado es la identidad correcta. Es la identidad correcta, tu verdadera identidad. Escuche, tu verdadera identidad se llama Jesucristo. Tu verdadera identidad se llama Jesucristo. No puedes tenerlo a Él y pensar en el mundo. No puedes tenerles a Él y amar lo que el mundo ama. No puedes tenerle a Él y oír lo que el mundo oye. No puedes tenerle a Él y desear lo que el mundo desea. No puedes tenerle a Él y apetecerte lo que a Él no le agrada. Tiene que existir una marcada diferencia entre ti, entre mí y el mundo. Iglesia, medita en el Señor en este momento. Esa es la batalla que estamos librando en esta generación. El apóstol Pablo, de una forma triunfante y reveladora, dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. Aleluya. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, de la nueva mujer, creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hoy dile: Señor, Señor, yo quiero tener tu identidad. Siento su presencia. Siento el poder del Espíritu Santo que nos quiere ministrar. Dile: Señor, perdóname cuando dudo acerca de lo que soy. Perdóname, Señor, cuando pongo en duda en mi mente, en actitudes incorrectas, y dudo de lo que realmente represento y soy. No tengo por qué esconderme y avergonzarme detrás de nadie, porque soy una nueva criatura. Soy lo que tú dices que realmente has hecho en mí. Me has transformado, me has cambiado. Nadie puede levantar su dedo acusador a menos que sea por instigación diabólica infernal, padre de mentira, de engaño y de confusión. Pero soy libre, libre porque tú me has hecho libre para siempre. Nadie me puede oprimir, nadie puede cautivar mi vida. En mi nueva identidad que tengo en Jesús legal, no existe la cautividad, la opresión, porque soy libre de eso. Jesús me ha hecho completamente libre. Si todavía por alguna razón, motivo, causa, te sientes en algún área que estás oprimido, que estás atado, te sientes en algún área que estás sumamente distorsionado en tus conceptos espirituales y bíblicos, dile: Señor, dame seguridad y dame firmeza. Yo no quiero venir a la casa para ser un adorno más, sino, Señor, quiero venir a tu casa para saber que en ella, juntamente con otros hermanos en la fe, profesamos la adoración y la alabanza, y estamos reunidos porque estamos interactuando unos con otros en el mayor, aleluya, privilegio que tenemos en ser llamados hijos de Dios. Si el Señor te está hablando, no tengas temor, ven adelante. Voy a orar por ti, voy a terminar ya, pero voy a orar por ti. Si quieres
y le dice: Señor, perdóname, estoy débil. Señor, perdona mi mente confundida. Perdóname, Señor, porque mi mente no está clara algunas veces, y quiero tener una mente renovada en el conocimiento de la verdad de Cristo, para que pueda ser renovado de gloria en gloria, de poder en poder, para ser formado según la imagen, aleluya, gloriosa de lo que soy y de lo que representa Jesucristo, en un nuevo hombre, una nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oh, aleluya. Te está hablando el Señor. Dile: Señor, yo necesito rendirme por completo. ¿Cuántos quieren rendirse al Señor en este día? ¿Cuántos quieren decir: Señor, aquí está mi vida? Señor, sé lo que tú has hecho, pero sé lo que tú vas a seguir haciendo en mi vida. Ora más. Chirimaya delebe que toroboya. Yo quiero que tomemos unos minutos para pensar en esta palabra. No dejes que la corriente pensante del mundo te lleve cuesta abajo. Eres diferente a los demás. Solo por ser diferente a los demás es un gran honor y un gran privilegio el ser diferente a los demás. ¿Cómo quieren que te conozca? ¿El igual a todos o el diferente a todos a causa de una definida legalidad de identidad que se llama Jesucristo? Aleluya. Deja que la unción de Dios, el fuego del Espíritu Santo, te toque en este momento. Deja que su gloria te imparta vida. Y no solamente es para que un grupo de personas pasen, los jóvenes o los adultos pasen, sino para que toda persona que está siendo confrontada con la verdad de Dios venga adelante y dile: Señor, yo necesito de ti. Puede ser que estés pasando por una prueba. Como padre o como madre, estás pasando por una prueba y estás clamando por un hijo, por una hija, para que Dios se revele a él o a ella. Y le estás diciendo: Dios, yo no quiero que sea como es. Quiero que sea como tú quieres que él sea. Yo me humillo delante de ti y quiero pedirte que tú obres en la vida de aquellos a quien amo. Que amen lo que yo mismo estoy amando. Que se rindan a lo que yo mismo me estoy rindiendo. Que clamen al mismo Dios que estoy clamando. Que invoquen la misma presencia que yo estoy invocando. El Espíritu Santo te ministra y te da vida ahora, ahora, y arranca de ti todo lo que ha producido conflicto, desorden, caos dentro de tu interior. Gracias, Señor. Gracias por que tú eres real. Gracias porque tu presencia es peso de gloria sobre nuestra vida. Gracias por tu casa. Gracias por la familia espiritual.
Gracias por estos jóvenes, gracias por estos fieles hermanos y hermanas en la fe que te aman en esta casa. Gracias por los que sirven en esta casa. Gracias por los que son fieles y te aman en el día a día. Por los que están comprometidos, con los que no miran atrás, sino que están creyendo en lo que tú estás y seguirás haciendo. Gracias, Señor, por cada familia representada aquí en este día. Señor, por cada hombre, por cada mujer, por cada niño, por cada papá, por cada mamá, por cada hijo, por cada hija. Gracias, Señor, que nos abrazas con amor de ternura divina. Que somos conscientes lo que somos en ti y a través de ti. Que el mundo no nos puede confundir, el mundo no nos puede, Señor, desorientar bajo ningún concepto. Hemos nacido en una nueva vida. Nuestros desafíos, nuestros intereses son diferentes al resto del mundo. Porque tú has marcado la diferencia en nuestra vida. Podemos adorarle con ese coro que han comenzado. Adora un momento. Levanta tus manos y dile: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Señor, anhelo amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi espíritu, con todas las fuerzas de lo más profundo de mi interior ser.